Jornada stream como cada semana con Julieta Verdiel. Una problemática o una consulta, Juli, que resuena mucho. Chicos hipersexualizados. ¿Qué es eso? Sí, es una consulta actual, muy actual. Papás y mamás que vienen preocupados con diferentes preguntas. Muchas veces tienen que ver con juegos en jardín de infantes o en la primaria. Muchas veces tiene que ver con la pregunta de, bueno, mi hijo o mi hija fue abusado directamente, o muchas veces con la certeza de un abuso. Entonces, en ese rango uno va como preguntando, descubriendo, investigando a ver de qué se trata esto. Y es una problemática actual, es una pregunta de los padres, es una pregunta de los docentes también, y son situaciones que van apareciendo en el sistema escolar y bueno, que hoy todavía le estamos encontrando la vuelta y estamos intentando pensarla. Qué difícil diferenciar un juego típico de esa etapa del desarrollo con un caso de abuso, ¿no? Sí, y realmente es necesario diferenciarlo. ¿Por qué? Porque ya hoy nadie lo cuestiona, el hecho de que los niños tienen su sexualidad, tienen sexualidad propia, tienen curiosidad sexual, tienen juegos que se aproximan a lo sexual, por ejemplo el juego del doctor, el juego del papá y la mamá, sexualidad infantil que tiene que ver con el descubrimiento, con la pregunta por el origen, cómo nacen los bebés, y con la exploración. ¿Qué tenés vos? ¿Qué tengo yo? ¿Cuál es esa diferencia? Entonces, en este descubrimiento y en este juego infantil, ellos van descubriendo su propia sexualidad y preguntando acerca de, bueno, ¿cómo es esto de, bueno, los varones, las niñas, y descubriendo también, bueno, cuestiones de género en cada uno. Que quede bien claro y bien remarcado que es sexualidad en esa edad, a los 4 o 5 años, que no se malinterprete, ¿no? lo que significa hablar de sexualidad infantil. Hoy no se malinterpreta hablar de sexualidad infantil. Realmente los pediatras hablan de sexualidad infantil, los psicólogos hablamos de sexualidad infantil. En su momento fue una revolución, una revolución que inicia Freud diciendo, bueno, los niños tienen sexualidad, se tocan, se exploran, tienen sensaciones, van teniendo diferentes sensaciones a lo largo de la vida y a lo largo de su desarrollo psicológico, emocional y cognitivo. Entonces, hoy no es ningún misterio eso. Sin duda, a los adultos todavía nos genera un poco de resquemor hablar de sexualidad infantil. Pero es necesario poder ponerlo sobre la mesa para poder diferenciar algunas cosas. Claro. La diferencia entre un juego sexual infantil, un juego de roles, un juego que tiene que ver con ciertas reglas. Si jugamos, no sé, al papá y a la mamá, bueno, los papás y las mamás hacen determinadas cosas, los niños hacen determinadas otras. Tiene que ver con, bueno, cuestiones como hacer la comidita, armar la mesa, retar. Ahora papá y mamá, no sé, se van a pasear, vuelven, van con los niños, los llevan a la escuela. O sea, tiene que ver con ciertas reglas y ciertos juegos de roles. Y no es una obligación, no es una imposición. Lo mismo jugar al doctor. Bueno, el doctor toca, explora el cuerpo del otro, pero siempre con determinadas reglas. Hace una receta, pregunta qué le anda pasando. O sea, hay un desarrollo, hay un simbolismo, es un juego simbólico que tiene como una tramitación, hay como una especie de elaboración de la realidad y de la sexualidad ahí. Y seguramente en esa etapa del desarrollo son juegos fundamentales también, ¿no? Son juegos fundamentales. Si no aparecen, obviamente también uno se pregunta ¿qué pasa? ¿Qué está pasando ahí? Hoy siempre nos preguntamos por qué los chicos no juegan tanto, por qué les cuesta tanto, no sé, acercarse a un juego simbólico y están hiperconectados a juegos más individuales que los aíslan un poco más. Entonces, bueno, estos juegos tienen que aparecer a cierta edad, son fundamentales. Después hay otras cosas que aparecen, no sé, en la sala de 3 y de 4 años, que es que, bueno, te acompaño al baño, quieren ir todos juntos al baño, la señora tiene ahí que poner un poco de orden. Bueno, ESI ayuda mucho a, bueno, el cuidado del cuerpo del otro, el respeto por el cuerpo del otro, si se muestran o no se muestran las partes íntimas, porque ellos están como
atentos a descubrir determinadas cosas. Y qué difícil el rol del docente también, ¿no? En esta situación, con padres que después por ahí malinterpretan un juego de un posible abuso. Sí, ahí el rol del docente es fundamental. Primero porque han detectado, hablando con los chicos y trabajando estas cuestiones, los mismos chicos van contando cosas que tienen que ver ya con una sexualidad adulta puesta en juego a veces en el aula, ¿no? Y después porque, bueno, son educadores y ponen límites y transmiten valores, entonces, bueno, también ahí tienen una gran influencia y un gran poder de transmisión sobre los chicos. También vamos a diferenciar esto, ¿no? Hay una diferencia fundamental entre el juego que puede aparecer a los 3, 4, 5 años de juegos sexuales o prácticas sexuales dentro de la escuela o entre niños, ¿no? Así como nosotros decimos que los niños tienen sexualidad infantil y es exploratoria y es lúdica, también aparecen en algunos niños, producto también de la época, producto de la exposición a tecnología, a redes sociales. A contenidos. Sí. ¿Vos te acordás que estaba el horario de protección al menor? Venían las 10 de la noche, había un cartel, o aparecía el topollillo, o aparecía alguien que te decía que, bueno, que ese era un horario en el que los niños no tenían que estar frente al televisor. Y que la responsabilidad de que los niños era de los señores padres. Bueno, ahí había y lo digo porque es muy gráfico y a partir de cierta generación, bueno, todos conocemos eso y lo hemos visto, o lo hemos visto de niños o lo hemos visto de grandes. Ahí había una prohibición explícita de, bueno, acá hay cosas que los chicos no pueden ver, o que si llegan a ver, tiene que haber un adulto que le pueda explicar qué es lo que está pasando. Hay un borramiento de estos límites en estas últimas décadas, entonces los chicos están expuestos a ciertos contenidos adultos. Y a toda hora. Y a toda hora, porque el acceso hoy a través de internet es a toda hora. Cuando, si bien hay ciertos controles parentales y está buenísimo que los podamos tener, pero después hay ciertos contenidos que se filtran o que nosotros sin querer, en este borramiento también de el lugar de los adultos y el lugar de los niños, bueno, del mostrarnos fotos, el hacer que, no sé, el otro día apareció una nota muy polémica que es el hijo de Wanda Nara sacándole una foto a la mamá en bikini, o el hijo de Jimena Barón haciendo lo mismo, ¿no? Hay ciertas cuestiones que tienen que ver con el mostrarle algo de la sexualidad adulta, de lo erótico, del cuerpo puesto en función de la erótica. Me estoy sacando una foto sensual, hago que mi hijo o mi hija vea determinados contenidos, después, bueno, nos reímos todos. Bueno, hay algo de todo eso que el niño ve que no es posible procesar adecuadamente. No tienen el psiquismo preparado para procesar eso que a mí no me cuesta procesar como adulto. Entonces, hay ciertas prácticas como, hay papás que vienen preocupados, por ejemplo, de mi hijo o mi hija quiso practicar con la hermana algo que vio en internet. A mi hijo le dieron un beso en la boca en el jardín. A mi hijo, a mi hija le tocaron, no sé, las tetillas en el jardín. Le tocaron la cola. Ya en los más grandes, uno lleva el celular a una fiesta y le muestra pornografía a otro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de algo que se cuela en algo que parece un juego, pero que no lo es. Ya no hablamos de juego sexual infantil y exploratorio, sino que hablamos de prácticas sexuales puestas en juego. No es un juego porque es pura repetición. De algo que se vio en otro contexto. De algo que se vio en otro contexto y que no puedo elaborar. Entonces lo repito, lo repito. En el caso de chicos y chicas más grandes, estamos hablando de 9, 10, 11 años, se lo muestro a otro, a ver qué me dice, a ver si se ríe. Eso genera excitación en el cuerpo del otro, excitación en mi cuerpo que no puedo manejar. Hablamos de chicos que después tienen excitación interna y a lo mejor tienen tics.
o les cuesta prestar atención porque tengo como imágenes en la cabeza que me ocupan lugar, o hiperactividad. Muchas veces la hiperactividad es producto de, bueno, cuestiones que no puedo procesar. Tiene un montón de derivaciones y un montón de efectos cercanos a lo traumático. ¿Y qué se hace en esos casos? Mira, es muy difícil, obviamente, abordarlo se aborda desde un montón de lugares, ¿no? Pero es muy difícil abordarlo porque los papás suelen tener como 3 posturas. Más o menos 3 posturas, ¿no? La postura es un juego, ya se le va a pasar, y nos reímos de eso. Eso es una postura como muy tranquila, ¿no? De, bueno, estaban jugando. Otra postura que es la de la alarma, entonces empieza a haber como una sanción muy dura con respecto a eso, qué estaban haciendo, a qué estaban jugando. Como hay un borramiento de los límites entre los adultos y los niños, puedo acusar a ese niño de abusador o incluso de violador, ¿no? Qué fuerte eso, ¿no? Sí, muchas veces han abusado de mi hijo y el abusador de mi hijo es un niño de 4 años que tampoco entendía la situación. Y por eso digo que hay un borramiento que tiene que ser fundamental, porque tenemos que estar pensando que estamos hablando de niños a los que les pasan cosas y muy pocas veces tienen conciencia de lo que está sucediendo. Incluso si hablamos de adolescentes, hay un adolescente que realmente, seguramente le está sucediendo algo para que pueda ahí realizar un juego con algún niño. Solamente, y esto es fundamental, solamente hablamos de abuso sexual infantil si hay un adulto imponiendo, en base a sometimiento o poder, la sexualidad adulta genital en un niño. En el caso de niños explorando la sexualidad o en el caso de niños con prácticas sexuales o hipersexualizadas, hablamos de entender qué les está pasando a esos niños y poder trabajarlo con esos niños para que no queden estigmatizados. Claro, fundamental. Ni en el lugar del abusado ni en el lugar del abusador, y para que puedan elaborar su sexualidad adecuadamente. Por eso digo, hay papás muy tranquilos, hay papás que sancionan y controlan a partir de ahí, generando como un doble trauma. No solo tengo un trauma por hay algo que estoy pensando que no sé dónde ubicarlo, sino que me retan. Sino que, claro, me siento culpable, me siento señalado, hay ciertas cosas de las que no puedo hablar porque eso genera como una ruptura en la confianza. Sí, o el rebote de comenzar a hacerlo a escondidas, ¿no? Exactamente, lo oculto, lo reprimo, porque esto está prohibido. No se puede hablar de esto con mi mamá o mi papá porque, bueno, la cara se les deforma, se les desfigura, tienen reacciones muchas veces agresivas o violentas con los papás del otro niño, con la institución escolar, con el mismo niño. Entonces, bueno, hay que cuidarnos un montón de esto. Y hay una tercera opción que es la de, bueno, hablarlo con la escuela, hablarlo con los papás del otro niño o niña, hablarlo con algún profesional para que podamos ver, bueno, qué les está pasando a estos niños. Esto de que tengan prácticas sexuales en los juegos, están expuestos a todo. Y hoy en día se me ocurría esto de los videoclips, ¿no? De las canciones del momento, las chicas y los chicos artistas del momento. Son todos videos súper sexuales, súper eróticos y hasta provocativos en muchos casos. Sí, hay algo que consumen mucho los chicos todo eso. Sí, consumen muchísimo. Son grandes consumidores, el mercado está preparado para eso. Las uñas, el pelo, los colores, la ropa, los bailes, los modos. Bueno, está todo preparado para acercar a estos niños a el consumo de los adolescentes. Pero aparte hay algo que sucede en los niños que, por ejemplo, en TikTok aparecen un montón de bailes que si uno ve el baile son bailes con las manos, son bailes con el cuerpo, que muchas veces no tienen ninguna pose sensual o sexual, pero sí lo que están repitiendo alrededor de eso sí es sexual. Y por eso digo, muchas veces no tienen la posibilidad de asociar
eso que estoy bailando, o eso que estoy jugando, o eso que estoy poniendo con el cuerpo, con lo que estoy diciendo. Y las consecuencias que puede tener eso, ¿no? Qué difícil, ¿no? Sí, es muy difícil. Y es necesario trabajar. Que no significa prohibirles el videoclip, ni sentenciar al compañerito que creemos que algo le hizo, ni a nuestro hijo tampoco. No, significa ser, primero en los adultos, mucho más cuidadosos con nuestra sexualidad, ¿no? Nosotros también hemos, gracias a Dios, a los avances sociales también, nosotros tenemos mucha más libertad sexual. Por ejemplo, la masturbación no está sancionada, los cuerpos se pueden mostrar de otra manera, se puede hablar abiertamente de sexualidad y de género, pero bueno, eso siempre es en un marco de cuidado, sobre todo de cuidado de los niños, ¿no? Porque si bien los adultos tenemos mucha más libertad sexual, tenemos que ser muy cuidadosos porque ellos no tienen el psiquismo preparado hasta la adolescencia para poder acercarse a ciertas sensaciones físicas o a ciertos pensamientos. Los chicos preguntan por sexualidad. La pregunta terror de todos los papás es ¿y yo cómo llegué a la panza de mamá? ¿O cómo nacen los bebés? ¿O cómo nació mi hermanita? ¿O qué pasó ahí? Y bueno, muchos papás eligen no contestar, cosa que es bueno, uno los deja ahí como libres a sus fantasías y a veces investigando en internet. Pero siempre, y eso en general lo recomiendo siempre, y si no, es bueno acercarse a algún profesional que se los pueda explicar, siempre es desde el lugar del amor, ¿no? La sexualidad, para que un niño pueda entenderla, y tiene que ver con el cuerpo del otro, pero tiene que ver con el acercamiento al cuerpo del otro desde el amor. Papá y yo nos conocimos, nos queríamos mucho, nos queríamos tanto que, no sé, queríamos tener un hijo, o yo quería tanto tener un hijo que me acerqué al doctor y le pregunté cómo podíamos hacer para tenerte, o no sé, hay un montón de maneras de explicarlo desde el amor, ¿no? Cómo se concibe un hijo, cómo se acerca uno a la sexualidad humana. Como lo hemos hablado en otras ocasiones, Juli, es más miedo de los grandes, sí, a corrernos por ahí de nuestros discursos y bajarlo al entendimiento de ellos. Hay muchos mitos, hay muchos tabúes y hay muchas maneras de sancionar la sexualidad que lo único que hacen es abrir un mundo de fantasía que al no poder ser tramitado, explicado y simbolizado, peligroso. Llega a ser peligroso, porque los niños van a buscar esa información en algún lado. Juli, muchas gracias. A vos.